Bueno, y retomamos el tema de la preocupación por el avance de la epidemia de dengue, que nos preocupa porque no existen los elementos básicos para luchar. Por ejemplo, no hay repelentes, o los que hay son muy caros. Y nos preocupamos la semana anterior cuando entrevistábamos al doctor Pisi, que mencionaba al médico forense, al doctor Mario Viñolo, que le había comentado que estaba asombrado, y asombrado para mal, de lo que veía en las autopsias que realizaban las personas fallecidas víctimas del dengue. Y lo tenemos al doctor Mario Viñolo, lo hemos convocado. Doctor, ¿cómo está? Gracias por hacerse un momento para dialogar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, saludo a toda la audiencia. Y nosotros preocupados, después de esta expresión, este comentario del doctor Pisi, ¿qué es lo que usted vio, que usted lleva años en esta profesión de médico forense, y le sorprendieron las autopsias de los muertos por dengue en Córdoba? Sí, en realidad el doctor Hugo Pisi se preocupó mucho cuando le comenté que estuvimos reunidos hablando del tema, y por eso hizo que se le dé difusión. Yo hice varias autopsias en el Hospital Iturraspe, donde yo trabajo, algunas ordenadas por la justicia y otras clínicas a pedido de la dirección del hospital, con buen criterio, porque muertos que tenían diagnóstico de dengue o algunos sospechosos de dengue, se les realizó la autopsia y bueno, y vimos, sobre todo hay dos formas de muerte, principalmente por falla multiorgánica, por la hipoxigenación o por hemorragias, y bueno, en todos los casos fueron hemorragias cataclísmicas las que produjeron la muerte. Es un sangrado, al no tener plaquetas y a veces tener daño hepático, los pacientes empiezan a sangrar sin que haya fenómenos homeostáticos de coagulación, entonces se hace un sangrado, como decimos en Napa, es como si tuvieran el endotelio capilar pinchado, como una manguera vieja. Entonces, y se producen hemorragias en cavidades que pueden ser abdominal, torácica, craneana o en todas, ¿no? Realmente preocupante en casos graves, donde las plaquetas han bajado mucho. Se habla de gravedad cuando bajan de 100.000 plaquetas, pero en estos casos eran todos con abajo de 40.000 plaquetas. Incluso en uno de los casos que no tenía diagnóstico, le hicimos los estudios de laboratorio post-mortem, y después se corroboraron con sangre que se le había extraído intravital y se corroboró. Entonces quiere decir que se pueden hacer en la muerte inmediata también los estudios. Doctor, usted dice hemorragias cataclísmicas, o sea, hemorragias internas que terminan con la vida de la persona. ¿Y esto se da en personas sanas? Nos enterábamos el fin de semana de la muerte de la esposa de un conocido golfista, que decían que una chica muy joven, que gozaba de muy buena salud, una persona deportista, y sin embargo falleció. Sí, es una lástima. Yo estuve hablando con gente sobre ese caso. Lástima que se habló mucho del caso, de la importancia de la chica, del esposo, pero no se dio el diagnóstico y bueno, aparentemente fue un dengue hemorrágico. Pero hay una creencia que no hay por qué descartarla, pero sí hay que ampliarla, que el dengue hemorrágico es más factible en los reinfectados de dengue. Sí. Y todos estos cuadros que yo tuve eran primera infección. Entonces, no es para alarmarse ni hacer una paranoia, pero sí, así como con el COVID, que era una enfermedad nueva, íbamos aprendiendo día a día, con esto, que es una enfermedad centenaria, también vamos aprendiendo por la virulencia que está teniendo, y eran todos casos de jóvenes sobre todo, y en edades más chicos de 14, después de 20, 21, 26, y más viejos de 51 años, aunque hubo muertes de 80 y pico, y me han mandado casos de otras provincias también, pero sobre todo en esta brecha de entre los 11 y los 30 años. Pero sí, esa creencia de que era siempre en las reinfecciones, no, eran infecciones primarias. Y una que fue un embarazo, que esa sí no tenía comorbilidad, pero sí estaba con programada una cesárea, se dejó que se desarrolle el parto natural para no intervenirla por las plaquetas bajas, y bueno, tuvieron que intervenirla porque tenía sufrimiento fetal, tuvo una hemorragia
que después se opera, se cohíbe y después hace otra hemorragia porque habían bajado muchísimo las plaquetas y se hace y tuvo un dengue, una transmisión vertical el recién nacido, que gracias a Dios está recuperado sin ningún síntoma. Doctor, usted en todos sus años, ¿no? Más de 30 como forense, nunca había visto una cosa así, ¿no? No, yo llevo 35 años de forense y antes también me dedicaba a esto y fui médico de guardia y director del hospital. Jamás, y esto hasta hace 2 o 3 años hablábamos del dengue importado, era el autóctono, no era una rareza. Y hoy, bueno, lo primero que empezamos a fabricar es esto ahora, el dengue que estamos teniendo estos autóctonos. Todas estas autopsias, lógicamente, usted las realizó en Córdoba. ¿Ha dialogado con otros colegas de otras regiones geográficas? Sí, yo hasta hace poco fui presidente de la Asociación Forense de Argentina y estoy en contacto fluido, ahora soy secretario y lo que pasa es que no es común que se hagan autopsias, incluso estoy en contacto con gente de otros países, pero bueno, lo que está pasando acá no es muy común y de Misiones me han mandado 2 casos con todo lo encontrado en la autopsia, bueno, es muy similar a lo que yo he visto y también eran casos primarios. Sí, por eso yo creo que hay que investigar y hacer más autopsias en lo posible para poder ver detalles que hasta ahora casi no teníamos muy en cuenta, ¿no? Bueno, nos deja muy preocupados, doctor. Pero gracias por su testimonio. No, tampoco es para alarmarse, estos son casos mínimos. Yo tuve 5 casos en toda llevan 120, 140 muertos en todo el país. Son casos extremos y a veces con comorbilidades o con alguna situación especial. En estos casos no, pero bueno, hay que cuidarse, hay que hacer prevención. Todo lo que se haga en prevención es lo que nos puede salvar de tener esto. Y después, si empezamos con síntomas, consultar y empezar a bajar la fiebre con paracetamol, que es lo único que hay, tomar mucho líquido para no deshidratarse, que la mayoría de las internaciones son por deshidratación, y bueno, si hay síntomas más graves, como dolores abdominales, desmayos, hemorragias, vómito, y enseguida ahí sí consultar urgentemente. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y buenas tardes.